en sus casas. Muchísimas gracias por estar presentes. Denme un segundito, por favor, que estoy resolviendo un tema técnico y ya continuamos. La firma electrónica como tal, cuando nosotros ya nos emiten, puede ser en archivo o en token. Si es un archivo, nosotros ese archivo lo vamos a grabar en algún lado de nuestra computadora, en algún repositorio, ¿sí? En los documentos y en la carpeta que esté guardada, ahí va a estar nuestro archivo como tal. Y la configuración lo que tenemos es ya poner todo ubicado al archivo para que cada vez que nosotros grabamos la aplicación no estemos metiendo en la archivo, ¿sí? Cada uno de los funcionarios. Si lo adquieren en token, entonces es una flash y lo que tienen que hacer es insertar el token como tal y ahí tienen el archivo de la firma electrónica. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las dos? Que si es que yo no tengo el token, no puedo firmar ningún documento, siempre tengo que insertar mi token para firmar cualquier computadora que yo quiera firmar. El archivo yo lo puedo llevar en una flash, y solo lo cargo cada vez que voy a firmar. Porque cada el archivo tiene una clave. Entonces aquí yo pongo donde está el archivo y como quien dice, ya lo dejo ahí. Entonces todo esto tenemos en este panel de configuración. Aquí en ayuda tenemos acerca de la versión que nos dice que es la versión de 2.4.0, cuando se libera, nos dice que el tema de que es desarrollado por la versión de una versión límite y como digo que también tiene la versión 2.5.0 que es la que se va a instalar. A mí, como tal, Listos. Muchas gracias. Buenas tardes. Ya se ha solucionado el problema. Muy buenas tardes a ustedes, señoras, señores asambleístas. Muy buenas tardes. Gracias por estar presentes. Señorita secretaria, por favor, constatar el quórum e informarme si existen excusas o principalizaciones. Buenas tardes, señor presidente, honorables asambleístas, autoridades, compañeros, siendo las 15:06, voy a proceder a informarle a usted, señor presidente, que no existe ninguna excusa ni ninguna principalización registrada en esta secretaría. Por lo tanto, voy a proceder entonces a tomar la asistencia para la sesión 059-2019-2021 de modalidad virtual. Asambleísta César Carrión. Presente. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, presente. Asambleísta Esther Cuesta. Buenas tardes. Ahora veo que sigue el orden alfabético. Qué bueno, felicitaciones. Presente. Presente, señora. Díganme que no digamos algo. Asambleísta Pedro Curichumbi. Buenas tardes, ¿cómo están? Presente. Presente. Asambleísta Encarnación Duchi. Buenas tardes. Presente. Presente. Asambleísta Augusto Espinosa. Buenas tardes con todos y todas. Presente. Presente. Asambleísta Fafo Gavilanes. Bueno, ahí, señorita secretaria, hay que tomar nota. Recordemos que el día sábado falleció el papá del asambleísta Fafo Gavilanes. Informé al respecto por el WhatsApp de la comisión. Entonces, creo que en este momento no va a concurrir en estos días. Ya me dijo que va a mandar la respectiva notificación. Y bueno, desde aquí de la comisión quiero informar a todos los señores legisladores que en nombre de la comisión he mandado un sentido pésame al asambleísta Fafo Gavilanes y a su familia para que ustedes estén al tanto. Continúe, señorita secretaria. Se toma nota, señor presidente. Ausente. Asambleísta Lexi Lor. Hola, muy buenas tardes con todos, con todas. Presente. Presente. Asambleísta Denis Marín.
Asambleísta Denis Marín. Asambleísta Jofre Poma. Asambleísta Jofre Poma. Asambleísta Fabricio Villamar. Presente. Presente. Asambleísta René Yandún. Asambleísta René Yandún. Ausente. Asambleísta Denis Marín. Ausente. Asambleísta Jofre Poma. Ausente. Asambleísta Fernando Flores. Presente. Presente. Señor presidente, me permite informar. Se nos fue el audio de la doctora Zurita. Me dijo, señor asambleísta, no le escuché. No le escuché la última parte que iba a mencionar. Señor presidente, que existen 8 asambleístas presentes y por lo tanto existe el quórum reglamentario para esta sesión. Gracias, señorita secretaria. En la Señor comisión presidente. se acaba de incorporar el asambleísta Jofre Poma. Por favor, para que me registren. Buenas tardes, señor presidente, compañeros, compañeras. Buenas tardes. Se toma nota, señor presidente. Gracias por el registro de la asistencia. Gracias. Gracias. En la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y de acuerdo al artículo 2 del pronunciamiento del CAL 2019-2021-001 del 16 de marzo del 2020, nos instalamos en la sesión de modalidad virtual. Señorita secretaria, por favor, proceda a dar lectura al orden del día. Señor presidente, bajo su disposición, la convocatoria dice así: Quito, 17 de mayo del 2020, convocatoria a la sesión 059-2019-2021, modalidad virtual. Señoras y señores asambleístas, por disposición del asambleísta Fernando Flores Vázquez, presidente de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, y de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 27 y el numeral 3 del artículo 28 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en concordancia con el numeral 2 del artículo 8 y numeral 4 del artículo 10 del Reglamento de las Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales, y con el artículo 3 del Reglamento para la implementación de las sesiones virtuales y teletrabajo emergente en la Asamblea Nacional, se convoca a ustedes a la sesión 059-2019-2021, modalidad virtual, a realizarse el día lunes 18 de mayo del 2020 a las 15 horas a través de la plataforma aplicación Zoom, accediendo al ID de la reunión 849-9364-8360, contraseña 564370, con el objeto de tratar el siguiente orden del día. 1. Abocar conocimiento de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, remitido a la Asamblea Nacional por el presidente constitucional de la República, Lenín Moreno Garcés, con el oficio número T.433 SGJ-19-0324 de 20 de mayo del 2019 y un oficio de alcance número 7.433 SGJ-20-0093 de 7 de febrero del 2020, suscrito por la doctora Joana Pesantes Benítez, Secretaria General Jurídica. Documentos entregados por la Secretaría General de la Asamblea Nacional a esta comisión mediante SAN 2019-086 de 23 de mayo del 2019, trámite 365190 y memorando número SAN 2020-2688 de 11 de febrero del 2020, trámite 396830. 2. Recibir al embajador José Valencia, ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, o su delegado dentro del tratamiento de la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. 3. Recibir a la doctora Alejandra Cárdenas Reyes, docente de la Universidad de las Américas, experta en Derechos Humanos y en Derecho Internacional Público, dentro del tratamiento de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Atentamente, abogada Denise Zurita Chávez, secretaria relatora de la comisión. Hasta ahí, señor presidente, la presente convocatoria. Gracias, señorita secretaria. Señoras y señores legisladores, pongo a su consideración el orden del día. Gracias por su respaldo, señorita secretaria.
Por favor, dé lectura al primer punto del orden del día. Señor presidente, el primer punto dice abocar conocimiento de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad remitido a la Asamblea Nacional por el presidente constitucional de la República, licenciado Lenín Moreno Garcés, con el oficio T.433 SGJ 190324 de 20 de mayo del 2019 y el oficio de alcance número T.433 SGJ 20-0093 de 7 de febrero del 2020, suscrito por la doctora Joana Pesantes Benítez, Secretaría General Jurídica, documentos entregados por la Secretaría General de la Asamblea Nacional a esta comisión mediante los memorandos SAN 2019-0086 de 23 de mayo del 2019 y SAN 2020-3688 de 11 de febrero del 2020 con trámites 365-190 y 396-830. Hasta ahí, señor presidente, el primer punto del orden del día. Gracias, señorita secretaria. Quiero dar la bienvenida esta tarde a la doctora Alejandra. No sé si está conectada la doctora ya. Creo que no todavía. Entonces le doy la bienvenida al embajador Gonzalo Suárez. Muy buenas tardes, bienvenida a esta comisión. Gracias por estar presente. Señorita secretaria, por favor, sírvase leer la parte resolutiva de los dictámenes de la Corte en cuanto a la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad. Señor presidente, me permito indicar entonces con el memorando número SAN 2019-0086, trámite 365-190, dirigido para el presidente de la comisión. El prosecretario general temporal pone en conocimiento, con fecha de 23 de mayo del 2019, el texto del dictamen de la Corte Constitucional número 419-TI-19 en sesión de 9 de abril del 2019, que en su parte pertinente, que es la página 8 del documento que se anexó a todos los señores asambleístas con la convocatoria, dice así: dictamen, numeral 27, en mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional emite el siguiente dictamen. A. Declarar que la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, adoptada en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, el 26 de noviembre de 1968, mantiene conformidad con la Constitución de la República. B. Declarar que el artículo 3 de la Convención sobre la imprescriptibilidad debe entenderse en el contexto convencional en el que fue creado y a la luz de lo dispuesto en el artículo 79 de la Constitución de la República. Por lo tanto, no se afecta a la prohibición constitucional de extraditar personas nacionales a terceros estados. C. Reiterar que el instrumento internacional en materia del dictamen requiere aprobación previa por parte de la Asamblea Nacional por encontrarse dentro de los casos que establece el artículo 419, numeral 4 de la Constitución de la República, de notificar al presidente constitucional de la República con el presente dictamen a fin de que se haga conocer el mismo a la Asamblea Nacional, publíquese y cúmplase. Doctor Hernán Salgado Pesantes, presidente, quien firma, y la razón suscrita por la doctora Ida García Berni, secretaria general, que dice así: siento por tal que el dictamen que antecede fue aprobado por el Pleno de la Corte Constitucional con 9 votos a favor. Los señores jueces constitucionales Carla Andrade Quevedo, Ramiro Ávila Santamaría, Carmen Corral Ponce, Agustín Grijalva Jiménez, Enrique Herrería Bonet, Ali Lozada Prado, Teresa Núquez Martínez, Daniela Salazar Marín y Hernán Salgado Pesantes, en sesión ordinaria del martes 9 de abril del 2019, lo certifico. En cuanto al dictamen de forma, se ingresa con el trámite de 396-830, que en su parte pertinente está remitido, señor presidente, con el memorando número SAM 2020-2688, con el trámite que acabé de indicar, 396-830, dirigido para el presidente de la comisión, firmado por el doctor Javier Rubio Duque, prosecretario general temporal, y en su página 4 indica de la siguiente manera: por todo lo anterior, se colige que la Convención sobre la imprescriptibilidad, suscrita en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, el 26 de noviembre de 1968, se encuentra incursa en el presupuesto contenido en el numeral 4 del artículo 419 de la Constitución de la República, en razón de lo cual se considera
que para su ratificación sí requiere aprobación previa de la Asamblea Nacional. Firma el doctor Hernán Salgado Pesantes, presidente. La razón está sentada por la señora secretaria general, doctora Aida García Verdi, que dice así: siento aportar que el dictamen que antecede fue aprobado por el Pleno de la Corte Constitucional con 7 votos a favor de los jueces constitucionales Carla Andrade Quevedo, Ramiro Ávila Santamaría, Carmen Corral Ponce, Agustín Grijalva Jiménez, Ali Lozada Prado, Daniela Salazar Marín y Hernán Salgado Pesantes en sesión extraordinaria del martes 26 de febrero del 2019, sin contar con la presencia de los jueces constitucionales Enrique Herrería Bonet y Teresa Núquez Martínez. Lo certifica. Hasta ahí, señor presidente, los 2 dictámenes de forma y de fondo que se han remitido a esta comisión. Gracias, señorita secretaria. Por favor, tome nota que se instalaron en la sesión el asambleísta René Yandún y el asambleísta Denis Marín. Igualmente se ha unido a nosotros el asambleísta Fafo Gavilanes, a quien pues le doy la bienvenida a la comisión y quiero expresarle públicamente pues nuestro sentido pésame pues por el sensible fallecimiento de su señor padre, el señor Jaime Gavilanes García. Mi estimado Fafo, sintiendo muchísimo y esperando pues que ustedes puedan superar esta situación crítica tan difícil que es la partida de un ser querido. Bienvenido, Fafo. Y señorita secretaria, en este momento, previo a continuar con la sesión, me voy a permitir solicitar a todos los colegas asambleístas y a los invitados en esta tarde a que guardemos un minuto de silencio, pues en nombre y en recordatorio del señor padre, el asambleísta Fafo Gavilanes. Señorita secretaria, por favor, tome nota y guardemos un minuto de silencio en honor al señor Gavilanes. Se toma nota, señor presidente. Gracias, señorita secretaria. Continuando con la sesión, quiero dar una vez más la bienvenida al señor embajador Gonzalo Salvador, quien es el coordinador jurídico y delegado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, y a la doctora Alejandra Cárdenas Reyes, docente de la Universidad de las Américas. Muy bienvenidos los dos a esta comisión. Gracias por estar presente y acompañarnos. Tiene la palabra usted, señor embajador Gonzalo Salvador. Muy buenas tardes, señor presidente, señoras asambleístas, señores asambleístas, amigos, amigas. En primer lugar, vaya mi sentimiento de pesar al asambleísta Gavilanes por el fallecimiento de su señor padre. Un gusto al cabo de un tiempo volver a estar nuevamente con ustedes. He sido delegado por el señor ministro de Relaciones Exteriores para comparecer ante ustedes y exponer con respecto a la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, convención que fue concluida
el 26 de noviembre de 1968. Esta convención entró en vigor el 11 de noviembre de 1970. Actualmente son partes de esta convención 55 estados. Es una convención, como ustedes podrán haberse dado cuenta, que data de muchos años atrás, del año 68. Muchas de sus disposiciones, como lo vamos a ver más adelante, ya han sido superadas o más bien han sido recogidas, ampliadas por otra convención. La convención tiene básicamente dos objetivos esenciales: evitar la prescripción de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad. El segundo objetivo, obligar a los estados a facilitar la extradición de los inculpados de estos crímenes, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. La convención tiene un texto corto, apenas 11 artículos. Curiosamente, cuando menciona la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, no los tipifica, no los ejemplifica claramente, y más bien se remite a las definiciones del Estatuto del Tribunal Militar de Nuremberg del año 1945, resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas y los convenios de Ginebra sobre derecho humanitario o del derecho de la guerra. Les decía que esta convención tiene ya algunos años y que ha sido superada. En efecto, 30 años después de que se concluyera esta convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, la comunidad internacional aprueba un nuevo acuerdo internacional que ratifica básicamente las disposiciones de esta convención relativas a la imprescriptibilidad y tipifica además definiendo los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Lo más importante, desde luego, de esta nueva convención es la creación de la Corte Penal Internacional. Y me refiero al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. El Estatuto de la Corte Penal Internacional o Estatuto de Roma fue aprobado el 17 de julio de 1998. La Convención del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional está vigente desde el 1 de julio de 2002. Son parte del Estatuto 123 estados. Importante señalar que el Ecuador firmó el Estatuto el 7 de octubre de 1998 y lo ratificó el 5 de febrero del año 2002. Un dato interesante, más para ilustrar algo sobre la materia, señalar que Estados Unidos y la Federación Rusa firmaron el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. No lo han ratificado. La República Popular de China ni lo ha firmado ni ha adherido. El resto de potencias mundiales todas son miembros del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Veamos qué contiene o qué semejanzas hay entre el Estatuto de Roma y la Convención en análisis o en examen de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad del año 68. El Estatuto de Roma, en su artículo 29, señala: los crímenes
de la competencia de la Corte no prescribirán. En este sentido, al igual que la convención que está en examen, no prescriben los crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional. ¿Cuáles son los crímenes de competencia del Estatuto de Roma o de competencia de la Corte Penal Internacional? El crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Tal forma que la convención, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional contempla este par de crímenes de los que trata la Convención sobre la imprescriptibilidad, que son los de lesa humanidad y los crímenes de guerra. En cuanto a esto, ya habíamos visto en definitiva que la Convención o el Estatuto de Roma cuenta con una disposición sobre la imprescriptibilidad. Asimismo, cuenta el Estatuto de Roma con una disposición respecto a la extradición en su artículo 102, haciendo una distinción que es sumamente importante. En vista de que se crea la Corte Penal Internacional, ya no se habla de extradición, sino se habla de entrega al tribunal, en este caso la Corte Penal Internacional, por cuanto la extradición es una figura que se da exclusivamente entre estados. Es decir, extradición de un estado a otro estado. Entrega sería en definitiva, poner a disposición un acusado de un crimen de guerra o crimen de lesa humanidad a un organismo, en este caso multilateral, creado por el Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional, del cual son parte, como lo había dicho, alrededor de 123 estados. Vemos pues que las disposiciones de la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad están englobados ya por el Estatuto de Roma, que fue suscrito 30 años después. La Corte Constitucional, como se señaló en el momento en que dio lectura a la señorita secretaria de la Comisión al dictamen de la Corte declaró mediante dictamen de 9 de abril de 2019 que la Convención en examen mantiene conformidad con la Constitución de la República. En su análisis, la Corte Constitucional formula interesantes apreciaciones sobre la Convención, en el sentido de que nuestra Constitución de la República, el artículo 80, así como el Código Integral Penal en sus artículos 16 y 75, consagran la imprescriptibilidad de los delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas o crímenes de agresión a un Estado. Esto por una parte, en definitiva, nuestra propia Constitución señala, estipula que los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, de tal manera que hay plena compatibilidad entre nuestra Constitución y la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y lesa humanidad. La Corte, además, llega prácticamente a una conclusión similar a la que yo había expuesto, que la Convención, que va a ser materia de aprobación y de examen por parte de la Honorable Comisión de Relaciones Internacionales, Integración y Soberanía, tiene que ser leída e interpretada conjuntamente con otros instrumentos internacionales,
principalmente el Estatuto de Roma, que es al que yo me había referido, ¿no? Aparte de eso, pues otra serie de convenciones que son posteriores o guardan una relación estrecha con esta convención que está en estudio. Estos acuerdos internacionales, brevemente, voy a hacer un brevísimo recuento, serían en el ámbito universal los principios de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad, aprobada mediante resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas el 3 de diciembre de 1973. La Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de 10 de diciembre del 84, fue firmada por el Ecuador en el 85 y ratificada en el 88. La Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, concluida en París el 9 de diciembre del 48, firmada por el Ecuador el 11 de diciembre del 48 y ratificada el 21 de diciembre de 1949. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial de 21 de diciembre de 1965, a la cual adhirió el Ecuador el 26 de septiembre del 66. La Convención Internacional sobre la Represión y el Crimen del Apartheid de 20 de noviembre del 73, firmada por el Ecuador en el año 1975 y ratificada el 12 de mayo de 1975. Yo ya les había mencionado además los convenios de Ginebra del año 1949 relativos al derecho humanitario o al derecho de la guerra, los protocolos adicionales relativos a los convenios de Ginebra de 1949, en el marco del sistema interamericano, la convención, la resolución 1.3 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington del año 2003, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. No quisiera alargarme más en la exposición de esta convención, que como lo señalé, no presenta dificultad alguna en términos de su texto a efecto de la compatibilidad constitucional, ni tampoco contiene aspectos novedosos, por cuanto esta convención prácticamente fue o ha sido superada ampliamente por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que ya fue aprobada y ratificada por el Ecuador. Simplemente me resta señalar que por todas las consideraciones anteriores y en nombre y por delegación del señor Ministro de Relaciones Exteriores, me permito sugerir y recomendar a la Comisión la aprobación de esta convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, que se vendrá a sumar al conjunto de acuerdos sobre derechos humanos de los que el Ecuador es parte y que complementan a dicha convención. Sin más, pues agradezco la atención de los señores asambleístas a esta exposición y por supuesto estoy dispuesto a absolver cualquier interrogante, duda que tuvieran respecto al contenido de esta convención que ha sido sometida a la aprobación de la Honorable Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor embajador Gonzalo Salvador. Gracias por su presentación. Señoras y señores legisladores, voy a abrir el debate en este punto del orden, el segundo punto del orden del día.
Si alguien tiene alguna pregunta para el señor embajador, por favor, pueden solicitar la palabra. Bueno, creo que ha quedado bastante claro el tema. Me alegra sobremanera. El asambleísta René Yandún tiene la palabra. René, tienes la palabra, por favor. Está con el micrófono apagado. Por allí, si me escuchan, por favor. Sí. Ahí le escuchamos, mi estimado asambleísta. Muchas gracias. Considero de que todo lo que nos ha hablado, señor embajador, en gran parte se lo conocía. Lo que no se conocía mucho es respecto al Estatuto de Roma. Usted indica que este fue firmado el 7 de octubre de 1998 y el Ecuador firmó el 5 de febrero del 2002. Mi pregunta es, ¿desde qué año entró o va a entrar en vigencia? Gracias, asambleísta René Yandún. Tiene la palabra, señor embajador. ¿Está sin micrófono? Dale, amigo. Ya. El Estatuto de Roma, yo les había señalado claramente que fue concluido, es decir, vía los países, el 17 de julio del 98. Es decir, 30 años después de la convención que ha sido sometida a la aprobación de la Comisión actualmente. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional está vigente, lo repito, desde el 1 de julio del 2002. Son parte 123 estados. El Ecuador firmó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en octubre del 98 y lo ratificó el 5 de febrero del año 2002. De tal manera que el Ecuador es parte del Estatuto de Roma, como lo son otros 123 estados. No sé si está clara la exposición general, si puedo agregar algo. En vista de que hay algún caso que se está siguiendo aquí en el Ecuador por lesa humanidad, y allí se alegaba de que si fue ratificado en el 2002 o en el 2008, en vista de que, bueno, ¿qué es lo que vamos a firmar hoy? Entonces está ya ratificado el acuerdo, el convenio. A ver, hay que hacer, perdóneme general que le interrumpa, hay que hacer una distinción. El Estatuto de Roma está plenamente vigente para el Ecuador desde el 5 de febrero del 2002. Esta convención de la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad del 26 de noviembre del 1968. El Ecuador no es parte. Con la aprobación de la Comisión y la aprobación del Pleno, el Ecuador podría adherir a esta convención de 1968, que se vendría, lo repito, a sumar al conjunto de convenciones, acuerdos sobre derechos humanos de los que el Ecuador es parte. Bueno, entonces, ¿se puede juzgar por lesa humanidad por haber contravenido los derechos humanos? Desde luego que sí. El Estatuto de Roma, yo decía que es bastante completo y menciona que es competencia de la Corte Penal Internacional los crímenes, en este caso, de lesa humanidad y los crímenes de guerra. ¿A qué se refiere? Les leo el artículo 7 del Estatuto de Roma respecto a los crímenes de lesa humanidad. Numeral primero, a los efectos del presente estatuto,
se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático. Ojo, es muy importante. Generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. En definitiva, tienen que darse estos elementos, ¿no? Un ataque generalizado y sistemático, permanente, contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Y ahí se enumeran: A, asesinato; B, exterminio; C, esclavitud; D, deportación o traslado forzoso de la población; E, encarcelamiento o privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; F, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable; H, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3 u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de competencia de la Corte. I, desaparición forzada de personas. J, el crimen de apartheid. K, otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física. Estos son básicamente los crímenes de lesa humanidad, a los cuales sería un poco largo ir detallando, porque el Estatuto de Roma además los va describiendo, ¿no? En definitiva, más adelante, que no me atrevo a leerles esto porque es bastante largo, ¿no? Pero en el Estatuto de Roma están claramente tipificados los crímenes de lesa humanidad, cosa que no está en la Convención in examine sometida en este momento ante la Comisión. Si es que alguien puede ser en este momento juzgado por crímenes de lesa humanidad, indudablemente que sí. ¿Por quién? Por la Corte Penal Internacional. En definitiva, un Estado no tiene competencia para juzgar por crímenes de lesa humanidad. En definitiva, habría que juzgarlo de acuerdo al delito, en este caso en el Ecuador, si está tipificado en el Código Integral Penal. A efecto internacional, sí, tenemos el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, y obviamente podría juzgársele, la Corte Penal Internacional podría juzgar si es el caso en función de, y a los finales del Estatuto de Roma, y por supuesto de esta convención que es complementaria, que esté en examen en la comisión. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, embajador. Pero saliéndonos un poquito de eso, y por allí en algún artículo nos dice también que hay que condecorar a los que asesinan y matan en la calle. No dice que hay que condecorar en la asamblea a los asesinos también. Gracias, señor presidente. Hay que sancionarlos con el Código Integral Penal. Hay que condecorarles, hacer fiesta y tomarse un buen licor. Yo creo que ese es el modelo que hemos obtenido aquí en el Ecuador. Gracias, embajador. Gracias, señor presidente. Gracias, general. Un gusto escucharlo y verlo. Gracias, asambleísta Yandún. Gracias, embajador. En vista de que no tengo más solicitudes de palabra, voy a dar paso al siguiente punto del orden. Señorita secretaria de lectura. Perdón, no lo tengo registrado. Por favor, asambleísta César Carrión. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor embajador, señores y señoras asambleístas. Un gusto saludarles. Mi saludo muy especial y solidario al señor asambleísta colega Fajo Gavilanes ante tan lamentable pérdida de su padre.
Bueno, mi pregunta es la siguiente. Este es un tratamiento para suscribir la convención ante la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad, de acuerdo a los estatutos, al Estatuto de Roma. Una pregunta, señor embajador Salvador. La Convención Interamericana, los estatutos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos también tiene referencia respecto a este tipo de delitos, delitos de lesa humanidad. Nuestro país es signatario a esta Convención Interamericana. También tiene la Corte Penal Interamericana de Derechos Humanos acentuado en Costa Rica. ¿Qué relación o diferencia pueden tener o funcionan de la misma manera? Gracias, asambleísta René César Carrión. Tiene la palabra, estimado embajador. Yo hacía un análisis, en definitiva, de los instrumentos complementarios o de obligada lectura con respecto a la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, y señalaba dos ámbitos de acción. Uno, el universal, que es en este caso pues, la Corte Penal Internacional y una serie de acuerdos que se han firmado en el marco de Naciones Unidas, y cuando me refería al derecho humanitario, me refería a lo que se llama los convenios de Ginebra, que se hayan depositadas con el gobierno suizo en Berna y sus protocolos, que únicamente aplicable, repito, a situaciones de guerra o de conflicto interno armado en un país. El otro ámbito al que me refería es justamente, el doctor Carrión, asambleísta, es el del sistema interamericano, donde, como usted bien lo anota, existe pues, una comisión que examina temas en materia de derechos humanos y una corte penal, una corte de justicia interamericana que es la que juzga, en definitiva. Repito, la comisión y la Corte Interamericana de Justicia, que sí, obviamente, tienen competencia, ¿no? Tienen competencia en materia de derechos humanos. Ahora, todo depende, en definitiva, a dónde se acuda o dónde se quiera juzgar, ¿no? En definitiva, puede juzgarse vía el Estatuto de Roma, a través de la Corte Penal Internacional, o puede ser un caso que pueda remitirse a la Comisión y posteriormente a la Corte Interamericana de Justicia. Asambleísta Carrión, ¿está bien? ¿Alguna otra duda? No tengo ninguna pregunta. Gracias. Gracias, señor embajador. Ahora sí no tengo más consultas hacia usted. Señorita secretaria, por favor, de lectura al tercer punto del orden del día. Le voy a pedir al embajador Gonzalo Salvador que por favor nos acompañe el resto de la sesión para ver si es que en la siguiente intervención de pronto podemos tener algún cruce de información que genere alguna interrogante al respecto y que deba ser aclarada. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señores asambleístas. Señor presidente, bajo su disposición voy a proceder entonces a dar lectura al tercer punto que dice recibir a la doctora Alejandra Cárdenas Reyes, docente de la Universidad de las Américas, experta en derechos humanos y en derecho internacional público dentro del tratamiento de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad. Hasta ahí, señor presidente, el tercer punto. Gracias, señorita secretaria. Damos la bienvenida a la doctora Alejandra Cárdenas Reyes y me gustaría previamente informarle a los miembros de esta comisión. La doctora Alejandra Cárdenas, es doctora en jurisprudencia, abogada de los tribunales de la República del Ecuador, de la Universidad Central, magíster en Relaciones Internacionales, Convención en Seguridad y Derechos Humanos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Tiene un diploma de postítulo de Derechos Humanos en la Universidad Católica de Chile
magíster en estudios latinoamericanos en julio del 2004 de la Universidad Pontificia Universidad Javeriana y actualmente es docente de la Universidad de las Américas, URLA. Muy buenas tardes, doctora, muy gentil por acompañarnos y tiene usted la palabra. Gracias, buenas tardes, señor presidente, señoras y señores asambleístas, demás miembros de la comisión, señor embajador. Muchas gracias por la invitación y por permitirme presentar algunos puntos de vista con respecto a la ratificación de la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad. Me sumo a las palabras del señor embajador y extiendo mi nota de pesar al asambleísta Gavilanes por tan dura pérdida. Y posteriormente quiero comentarles que mi presentación estará anclada en 4 puntos, 4 elementos que me permiten sostener el argumento de que es importante para el Estado ecuatoriano poder ratificar este instrumento internacional y por supuesto que la Asamblea cuente con los elementos necesarios para dar su dictamen de aprobación. Mi presentación se centrará en 4 elementos. El primero, quisiera hacer una breve reseña al contexto del instrumento internacional y la creación de la ONU y cómo esto se relaciona con los principios y los pilares de la Organización de las Naciones Unidas. Mi segundo punto estará centrado al análisis del régimen del derecho penal internacional y la participación del Ecuador. En tercer lugar, quisiera referirme al contenido del régimen penal internacional y lo que implica la responsabilidad subjetiva de la persona y no del Estado, para como cuarto punto hacer mi pequeña conclusión sobre cómo este tratado va a fortalecer la protección y la prevención del cometimiento de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, y además guarda perfecta congruencia con el régimen del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. En primer lugar, con respecto a lo que había planteado, y es que, como ya lo presentó el embajador Salvador, este tratado responde a un contexto internacional que fue la posguerra mundial. 1945 marca un quiebre en el sistema internacional desde la necesidad de que los estados empiecen a preocuparse por la protección de la dignidad humana. Es decir, el sistema internacional ya no mira solo como sujetos de su actuación a los estados, sino que las personas empezamos a ser objetos de protección, sujetos de protección, y la protección de la dignidad se convierte en uno de los valores e intereses de la comunidad internacional. Fruto de esto, se crea la Organización de las Naciones Unidas y, como ustedes saben, artículo 1 y artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas proclaman la necesidad de que el sistema internacional se base en la búsqueda de la paz y la seguridad, y como uno de los pilares fundamentales para alcanzar esta paz y la seguridad, la defensa y protección de los derechos humanos. Y por supuesto, de combatir, de luchar en contra de los crímenes que ponen en riesgo esta dignidad humana, que afectan a las personas, y fruto de eso se crea pues el Tribunal de Nuremberg de 1945, cuyo objetivo fue juzgar de manera subjetiva, es decir, investigar la responsabilidad penal e individual que tuvieron aquellas personas que participaron en el régimen nazi y que dieron lugar no solo a través de la ejecución, sino desde la creación de normas, desde la aplicación de la justicia para llevar a cabo el genocidio, uno de los genocidios más tristes de la historia de la humanidad. En este contexto, desde la creación de la ONU, se establecen ya unos parámetros para poder combatir lo que son estos crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, los crímenes de agresión. Ecuador hace parte de la Carta de las Naciones Unidas, nosotros somos miembros de la Organización de las Naciones Unidas y por ende hemos suscrito y nos hemos sumado a este principio y valor de la dignidad humana como uno de los objetivos de la comunidad internacional. Con respecto a mi segundo argumento, quiero plantear la consolidación de un régimen de derecho penal internacional y la participación de él. ¿Qué es esto del régimen de derecho penal internacional? Como ustedes saben, hasta 1945 el juzgamiento por el cometimiento de delitos correspondía única y exclusivamente a los estados. Es decir, la punición, la capacidad penal, estaba en manos de la soberanía estatal. Sin embargo, Nuremberg también implica un quiebre y los estados asumen la capacidad de procesar, de enjuiciar y sancionar penalmente a
a los individuos que cometan, en ese entonces el tribunal de Nuremberg estableció 3 crímenes: el crimen de guerra, los crímenes contra la paz y los crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, esta fue lo que se denomina en materia de derecho internacional, esta fue un régimen ad hoc, es decir, el tribunal de Nuremberg, el tribunal de Tokio, el tribunal de Ruanda y el tribunal de Yugoslavia, fueron 4 crímenes que fueron creados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de manera ad hoc, es decir, para un tiempo especial y para el juzgamiento de unos crímenes específicos: Nuremberg, Tokio, Ruanda y Yugoslavia. Pero el sistema internacional, el mundo, empieza a caminar de cara a la conformación de un sistema centralizado de derecho penal internacional. Cuando hablamos de la convención que hoy nos convoca a esta reunión, la convención hace parte de las obligaciones de los estados. Se les pide a los estados que en el marco interno, en su normativa interna, en sus códigos penales internos, tipifiquen los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y les den el carácter de imprescriptible. A la par, se va creando en el sistema internacional un derecho internacional penal centralizado, y que, como bien lo dijo el embajador, nace en 1945 con el Tribunal ad hoc de Nuremberg, continúa con el Tribunal de Tokio, en Ruanda en la década de los 90 con los tribunales de Ruanda y con el Tribunal de la ex Yugoslavia, y se consolida en 1998 con la creación de un régimen penal internacional centralizado. ¿Centralizado por qué? Porque crea un solo estatuto, el Estatuto de Roma, un solo instrumento que va a tipificar los 4 crímenes que la comunidad considera que deben ser juzgados, son los peores crímenes en contra de la humanidad, y además crea un órgano, la Corte Penal Internacional, que se va a encargar de juzgar y sancionar de manera subjetiva al individuo. Aquella persona con nombre y apellido que ha dispuesto y que ha ejecutado aquellos crímenes en contra de la humanidad. Crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, crimen de genocidio y los crímenes de agresión. En este contexto se crea entonces, a partir del año 1998, se aprueba el estatuto. Sin embargo, como ustedes saben, la sola firma del estatuto no implica que entre en vigor, se ponen algunas condiciones para que el estatuto entre en vigor y se logran cumplir estas condiciones, como bien dijo el embajador, el 1 de julio del 2002. Entonces, a partir del 1 de julio del 2002, empieza a funcionar la Corte Penal Internacional y recién desde ese entonces se adjudica la competencia de la Corte para juzgar a aquellas personas que hayan cometido cualquiera de los crímenes mencionados. Es decir, quienes han cometido los crímenes antes del 2002 no pueden ser juzgados por la Corte Penal Internacional, pues esta tiene competencia única y exclusivamente a partir de que el estatuto entra en vigor y con crímenes que se han cometido a partir de esa fecha. Como ya lo dijo el embajador, está de más que yo lo repita, pero Ecuador es parte y adquirió algunas obligaciones con respecto a lo que implica ser miembro del Estatuto de Roma y del régimen de derecho internacional penal. Con respecto a esto, me gustaría establecer que existen algunas obligaciones que el Estatuto de Roma le implica al Estado ecuatoriano. Primero, la adecuación normativa, es decir, con la aprobación del Estatuto de Roma, con la ratificación nuestra, nosotros asumimos la adecuación de nuestro código, de nuestro ordenamiento penal con la normativa internacional. De hecho, esto se lo ha hecho, como lo leyó la señora secretaria y como lo dijo el embajador Salvador, el Ecuador ratificó y ha adecuado su normativa interna. Hemos nosotros también en nuestro COIP desarrollado los tipos penales de lesa humanidad, de guerra, de agresión y de genocidio. Asimismo, nosotros asumimos también el compromiso primario de investigar, de sancionar y de reparar a las víctimas por estos 3 crímenes, porque el crimen de agresión es un crimen nuevo que recién se establecieron las características del tipo penal. Entonces, nosotros ya asumimos unas obligaciones muy claras, nosotros asumimos sobre la base del principio de complementariedad.
La Corte Penal Internacional es un instrumento que trabaja, o más bien, el derecho internacional penal es complementario al derecho interno. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, el Estado asume la obligación de investigar, sancionar en el fuero interno, y si no se lo logra hacer en el fuero interno, pues inmediatamente opera la Corte Penal Internacional. Hay algunas cosas que vale mencionar, y es que el Estatuto de Roma cambió algunas de las lógicas clásicas en materia de derecho internacional. Por ejemplo, la aprobación del Estatuto de Roma significó el levantamiento de la inmunidad, es decir, aquella inmunidad de que gozaban los jefes de Estado, algunos representantes estatales, frente al cometimiento de cualquiera de estos crímenes, se levanta la inmunidad. Otro de los grandes avances que tiene es la imprescriptibilidad de estos crímenes, de cara a no dejar en la impunidad, de cara a garantizar que aquellas personas que cometen estos crímenes no vayan a quedar impunes, no puedan dormir tranquilos después de cargar en su espalda la muerte de varias personas, la tortura, el genocidio. Entonces, también se establece la imprescriptibilidad de estos crímenes, y nuestra Constitución acoge también esa postura. Nosotros, nuestra Constitución reconoce que estos crímenes son imprescriptibles de acuerdo con el artículo 80, y lo mismo lo hace el Código Orgánico Integral Penal y el Estatuto de Roma en su artículo 29. Hay otro tema que es muy importante, y es que desde esta lógica, y también lo trata la Corte Constitucional en su dictamen, otro de los aportes que hace el Estatuto de Roma es que en el artículo 102, cuando maneja una distinción o nos dice cuál es la diferencia entre el término entrega y extradición, la Corte deja muy en claro que cuando los estados entregan a uno de sus connacionales, no lo está haciendo porque le esté extraditando, sino que el Estado ha asumido la jurisdicción del órgano internacional para que sea juzgado. Este juzgamiento se da porque el Estado no ha juzgado, porque el Estado se ha visto en la imposibilidad de juzgar y por ende entrega a su connacional para que sea juzgado en el fuero de la Corte Penal Internacional. Totalmente distinto a la extradición, porque la extradición es el sometimiento del juzgamiento de un ciudadano a la función judicial, a la justicia de otro Estado. En este caso, cuando estamos hablando de la Corte Penal Internacional, no estamos entregando a la jurisdicción de otro Estado, sino estamos entregando a la jurisdicción de un órgano supranacional al que el Estado le ha otorgado la competencia, la jurisdicción, la capacidad para juzgar, porque ratificó el Estatuto de Roma. Finalmente, el último elemento que quiero dejar claro, dejar sentado, es que este tratado en derecho lo que abunda no daña, es decir, si bien es cierto que el crimen de guerra, si bien es cierto que los crímenes de lesa humanidad, la imprescriptibilidad de estos crímenes, la capacidad de entregar a las personas que cometan estos crímenes a la Corte Penal Internacional, está ya establecida en el Estatuto de Roma, que ha sido ratificado por el Estado ecuatoriano, la reforma de nuestro Código Integral Penal, acoplándonos o guardando armonía con el Estatuto de Roma, no está de más que nosotros fortalezcamos las obligaciones que tiene el Estado ecuatoriano, que dejemos en la mente de nuestros ciudadanos, de nuestras ciudadanas, que está prohibido cometer estos crímenes, que los crímenes de lesa humanidad, que los crímenes de guerra, que el crimen de genocidio atentan en contra de la dignidad humana, que el Ecuador ha asumido la obligación de respetarlos, y esto significa no solo un mecanismo de punición, porque el derecho penal no solo es punitivo, sino también implica una labor de prevención, en tanto a saber que quienes puedan cometer crímenes execrables podrían caer en un juzgamiento de crímenes no solo en el marco interno, sino también internacional, y que estos crímenes no prescriben para su juzgamiento. Con eso, señor presidente, señoras y señores asambleístas, doy por terminada mi intervención y quedo totalmente dispuesta a responder las preguntas o interrogantes que ustedes tengan. Muchas gracias. A usted, doctora, muchísimas gracias. Realmente creo que una magnífica exposición, bastante clara
y indudablemente en lo personal creo que es muy conveniente para el Ecuador la aprobación de este tratado internacional, este convenio, indudablemente que va a permitirnos continuar con esa búsqueda de la justicia a nivel internacional. Voy a dar la palabra a los señores legisladores que quieran intervenir sobre cualquier interrogante a la doctora Alejandra. Señores legisladores, tiene la palabra el asambleísta César Carrión. Gracias, señor presidente. Una pregunta, un saludo cordial a la doctora Alejandra Cárdenas. Igual. Usted recordará el 30 de septiembre, ¿usted considera que hubo un delito de lesa humanidad al atacar un centro hospitalario donde estuvieron 95 hospitalizados, es decir, asilados en camas con muchas distintas dolencias de sus enfermedades? ¿Usted considera que existió un delito de lesa humanidad en ese ataque al hospital? Gracias, asambleísta Carrión. Buenas tardes. Del Estatuto de Roma, ser un instrumento penal, es un instrumento que establece las condiciones del tipo. Para que uno de los elementos que se ha planteado en el derecho penal internacional es la necesidad de que se reúnan dos requisitos para hablar de los delitos, lo que llamamos el mens rea y el actus reus. ¿Qué es el mens rea? El mens rea es el dolo, lo típicamente conocido como el dolo, la intención de causar daño, y el actus reus, que implica que la conducta calce dentro de el tipo penal, del tipo material establecido en el instrumento que lo tipifica. En este sentido, me gustaría, para poder responder a su pregunta, analizar qué es lo que dice el artículo 7 del Estatuto de Roma. El artículo 7 del Estatuto de Roma establece cuáles son los crímenes de lesa humanidad. Y en ese sentido nos establece primero que deben reunirse tres condiciones. Las condiciones claramente nos dice, primero, a efectos del presente estatuto se entenderá por crimen de lesa humanidad, 1, cualquiera de los actos siguientes, y hace una descripción de actos que se cometan, y aquí vienen los elementos, como parte de un ataque generalizado o sistemático, es decir, debe haber una condición de generalización o sistematicidad en contra de la población civil y con la intención de causar daño y con el conocimiento de dicho ataque. Estos son los elementos. Entonces aquí nosotros tenemos el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación o traslado forzoso de población, encarcelación o privación grave de libertad física, la tortura, la violación, la esclavitud sexual, la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia, la desaparición forzada, el crimen de apartheid, y nos habla la tortura y nos dice qué se va a entender por cada uno de estos tipos penales. Desde esa lógica, para poder establecer la existencia de estos crímenes, hay que revisar estos dos elementos. Desde esa lógica, aquí también suele haber a veces una confusión, porque, por ejemplo, logramos decir, todo acto de tortura puede ser un crimen de lesa humanidad. No, la tortura es una violación de derechos humanos. Cuando ésta se da con el carácter generalizada o sistemática y con el conocimiento y la intención de causar este daño, estamos frente a un crimen de lesa humanidad. Entonces, desde esa lógica, habría que analizar los dos elementos para poder establecer si es que estuvimos o no frente a una situación de un crimen de lesa humanidad. Frente a eso, la Corte del Estatuto de Roma ha establecido la posibilidad de iniciar una investigación previa. La Corte Penal Internacional cuenta con una fiscalía. La fiscalía es la encargada de receptar las denuncias, poder iniciar la investigación y poder solventar si es que estamos o no frente a un crimen de este tipo. Pero frente a eso hay que aclarar que la Corte Penal Internacional da paso a esta investigación cuando el Estado, que siendo parte del Estatuto de Roma, no puede llevar a cabo esa investigación o simplemente no ha querido hacerlo de ánimo a que no se dé esta impunidad. Tendríamos que revisar si es que hablamos de un asesinato generalizado, hablamos de una deportación con respecto a lo que sucedió el 30S. Eso no quiere decir que no haya habido un exceso de uso de la fuerza,
que cae dentro del régimen del derecho internacional de los derechos humanos al que usted se refirió cuando le preguntó al embajador Salvador. Cuando hablamos de los mínimos que establece la Corte Interamericana a través de la Convención Americana de Derechos Humanos, a través de el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde se prohíbe un uso desproporcional de la fuerza, donde se establece que siempre hay que garantizar la dignidad humana. Son regímenes distintos, el régimen de derecho internacional de los derechos humanos, el régimen de derecho penal internacional y el régimen de derecho internacional humanitario. Por ejemplo, en el régimen de derecho internacional de los derechos humanos, usted no va a juzgar a un individuo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, nosotros hemos constatado que en sus sentencias establece la responsabilidad del Estado y no del individuo. En las sentencias de la Corte, usted no ve el nombre de una persona, de Juan, Pedro o María, sino que usted ve la responsabilidad del Estado ecuatoriano. ¿Qué es lo que hace la Corte Penal Internacional? La Corte Penal Internacional juzga 4 de los crímenes más graves que reúnen violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos y del derecho internacional humanitario y de la violación al capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, y establecen la responsabilidad del individuo. Entonces, ese es como los parámetros para poder calificar una conducta sin ánimo de prevaricar con el tema de cuando estamos frente a un crimen de lesa humanidad. Asambleísta Carreón. Gracias, doctor. Gracias. El asambleísta René Yandún tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Doctora, muy buenas tardes. Buenas tardes. Usted acaba de manifestar indicando que la Corte Penal Internacional tiene la fiscalía para hacer la investigación. Mi pregunta es una fiscalía dependiente de la Corte Internacional o lo hace a través de la Fiscalía General de la Nación acá en el Ecuador? Porque el caso que está vigente aquí en el Ecuador es la Fiscalía General de la Nación la que está realizando todo el proceso de investigación y todo el proceso judicial. Razón por la que mi pregunta es, ¿se debe hacer únicamente a través de la Fiscalía dependiente de la Corte Internacional o se la debe o se puede hacer a través de la Fiscalía General de la Nación? Gracias, señor presidente. Gracias, asambleísta René Yandún. Tiene la palabra, doctora Alejandra Cárdenas. Gracias, señor presidente. Gracias, embajador Yandún. Como les indiqué, la Corte Penal Internacional y el derecho penal internacional es complementario. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera obligación es del Estado. El primer obligado a investigar, sancionar y reparar a las víctimas es el Estado. Por eso el Estado ecuatoriano se vio obligado a adecuar su Código Orgánico Integral Penal y antes su Código Penal, porque lo que dice el Estatuto de Roma es que para que una denuncia, para que un trámite sea admitido en su fuero, es necesario, de acuerdo con el artículo 17, literal A, demostrar que el Estado que puede investigar no está dispuesto a hacer esa investigación o que no pueda hacerlo. Entonces, primero tiene que hacerlo la Fiscalía ecuatoriana y luego, si no podemos, si se deja la impunidad de esos crímenes, el llamado es la Corte Penal Internacional. ¿Hay alguna jurisprudencia o más bien algunos referentes de la Corte Penal Internacional sobre estados donde se han presentado denuncias por presuntos cometimientos de guerra o crímenes de lesa humanidad, pero los estados le han expuesto a la Fiscalía de la Corte que ellos están investigando, que ellos han creado justicias especiales en materia de derecho penal internacional y que ellos van a sancionar, en cuyo caso la Corte, la Fiscalía, espera que sea en primer lugar el Estado para que, si el Estado no puede o no lo hace en la forma que debe hacerlo, actúe la Corte Penal Internacional. Entonces son dos instancias separadas, pero que deben actuar de acuerdo a la complementariedad. Primero actúa el Estado en mención, en este caso el Estado ecuatoriano, y posteriormente el Estado ecuatoriano, si es que el Estado no puede, si es que el Estado incumple, o el Estado no establece mecanismos para hacerlo, vamos al
fuero de la Corte Penal Internacional. Espero haber respondido su respuesta, asambleísta Yanine. René, ¿está claro? ¿Estamos bien? Gracias, señor presidente. Sí, está muy claro, muy claro. Gracias, Muy gentil. doctora. Muchísimas gracias, doctora. En vista de que no tengo más solicitudes de palabra, señoras y señores asambleístas, una vez que hemos dado lectura al pronunciamiento de la Corte Constitucional, tanto de forma como de fondo, y de haber recibido a la doctora Alejandra Cárdenas, quien viene del sector académico, y al embajador Gonzalo Salvador, en representación de la Cancillería ecuatoriana, la Comisión ha abocado conocimiento del Tratado Internacional sobre la Convención de la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de lesa humanidad. Tiene la palabra el asambleísta César Carrión. Gracias, señor presidente, señoras y señores asambleístas. Hemos escuchado muy detenidamente las disposiciones de parte del señor embajador, el doctor Gonzalo Salvador, representante de la Cancillería, y la doctora Alejandra Cárdenas, representante de la Academia, y en concordancia con los artículos 135 y 136 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, quiero elevar a moción la elaboración, que se elabore el informe de este instrumento internacional que hemos abocado conocimiento en el pleno de esta comisión. Elevo a moción para que se realice ese informe, señor presidente. Gracias, asambleísta César Carrión. Señorita secretaria, hay una moción presentada por el asambleísta César Carrión. Por favor, tome votación de la misma. Bajo su disposición, señor presidente, señores asambleístas, voy a proceder a tomar votación de la moción presentada por el asambleísta César Carrión a fin de que se proceda a elaborar el informe sobre la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Asambleísta César Carrión. A favor. A favor. Asambleísta Esther Cuesta. Asambleísta Esther Cuesta. Asambleísta Pedro Curichumbi. Una consulta. Ni de los dos exponentes yo no entendí. ¿Qué mismo están queriendo que aprobemos? Está diciendo que ya está aprobado en el año 2012, pero ahora ¿qué quieren que apruebe? La imprescriptibilidad. La ratificación. Es un trámite de ratificación nada más. ¿Qué van a ratificar? Es la Convención de Imprescriptibilidad de los delitos de guerra, de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad. Esos delitos no pueden prescribir y lo señala la Constitución. La Corte ha emitido ya los dictámenes constitucionales a favor. Simplemente hay que aprobar el trámite. Entonces, anteriormente podría prescribirse y ahora están declarando que no sea prescribible. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escucha, Pedro? Exactamente, se está ratificando el Ecuador en la posición de que los dos no prescriban los dos tipos de crímenes, de guerra y de lesa humanidad. Y antes, en el año 2012, permitía prescribir. Desde 1968, ¿no? Desde exactamente, desde el 1968, no sé si el embajador quisiera de pronto darle una aclaración más precisa en cuanto a lo que exactamente requiere el asambleísta Pedro Curichumbi, ya que yo no puedo intervenir. La ratificación, señor presidente, si me permite, la ratificación indica que del Ecuador es el 5 de febrero del 2002. No sé si puede confirmar el señor embajador. Gracias, señor presidente. Si me permiten, señor por favor, presidente. Sí, simplemente aclarar al asambleísta Curichumbi que en definitiva esta convención es del año, la que va a aprobar
o que está sometida a consideración de la comisión, data de 1968. En definitiva, cuando estaba todo este proceso, un proceso de formación hacia un derecho penal internacional, como muy bien lo anotó la doctora Alexandra Cárdenas. En definitiva, es una convención que el Ecuador lamentablemente demoró muchos años en someterla a la aprobación de la Asamblea Nacional, anteriormente el Congreso Nacional, y esto se había quedado ahí rezagado. De tal forma, lo que se está haciendo de alguna manera es subsanar este vacío que se dio o que se ha dado, que el Ecuador no es parte de una convención que es importante porque es parte de ese bloque de derechos humanos, y el Ecuador es un país pues, que en definitiva ha venido ratificando todos los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Y eso es lo que se está haciendo, subsanando algo que no se lo hizo en su debida oportunidad. Ahora bien, sí, hasta que entra en vigencia el Estatuto de la Corte Penal Internacional, como bien lo señaló el general y asambleísta René Yandún, el Ecuador ratifica el Estatuto de Roma el 5 de febrero del 2002. En definitiva, sí, todos estos delitos en términos internacionales, para Ecuador, en definitiva, no regía esto de la imprescriptibilidad. Esto empieza a regir desde la aprobación del Estatuto de Roma. No sé si está claro para el asambleísta de Curuchumbi que lo que se trata es de sumar un acuerdo más a ese bloque de derechos humanos que el Ecuador ha venido respetando y ratificando. Gracias, estimado embajador, muy gentil. Pedrito, no sé si está claro en la explicación. Entiendo que realmente ya afirmó anteriormente el Ecuador, ya está ratificado, pero sin embargo, con lo que dice es que hay un vacío, un concepto de que es la imprescriptibilidad. Eso no había en esa ratificación anterior. Y entonces ahora la comisión va a autorizar ya para que elabore el informe, incluyendo de que el Ecuador ya va a contar con la imprescriptibilidad de esas, particularmente del delito de la lesa humanidad y de guerra. ¿Es verdad? Esa, ¿no? Así es, claro. Proceda con su voto. A favor. Gracias. Asambleísta Pedro Curichumbi, a favor. Asambleísta Encarnación Ducci. A favor. A favor. Asambleísta Augusto Espinosa. A favor. A favor. Asambleísta Fafo Gavilanes. Asambleísta Fafo Gavilanes. Señor presidente, voy a continuar para al final, como usted me Por indica. favor, ya habíamos acordado esa parte, nombra 2 veces y continúa y al final nos vuelve a nombrar. Asambleísta Lexi Loor. A favor. A favor. Asambleísta Denis Marín. A favor. A favor. Asambleísta Jofre Poma. A favor. A favor. Asambleísta Fabricio Villamar. A favor. Solamente un adicional, si es que me permite, presidente, para que tengamos claro. Lo que se está votando es el informe que emite la comisión favorable, el informe favorable que emite la comisión para que el Pleno de la Asamblea ratifique el documento que se ha tratado el día de hoy. Y para una satisfacción adicional al asambleísta Curichumbi, tanto la Constitución del año 98 como la del año 2008 entienden la existencia de lo que se denomina el bloque de constitucionalidad, que implica el reconocimiento de derechos más allá de lo que diga el texto de la Constitución de la República del Ecuador sobre los tratados válidamente celebrados. Por lo tanto, este era un paso necesario para poder garantizar lo que la Constitución dice. Gracias, presidente. Gracias, colegas. Gracias, asambleísta Villamar. Asambleísta René Yandún. Por la moción.
A favor. Asambleísta, voy a proceder nuevamente a nombrar al asambleísta Esther Cuesta. A favor, solamente sí, para aclarar es que se prepare el informe favorable, ¿no? Que se vaya a preparar. Sí, así es. Sí, a favor, a favor. Asambleísta Fafo Gavilanes. Asambleísta Fafo Gavilanes. Ausente. Asambleísta, ahí está el asambleísta Fafo Gavilanes. Asambleísta Fafo Gavilanes. Continúe, señorita secretaria. Asambleísta Fernando Flores. A favor. Señor presidente, con 11 votos a favor ha sido aprobada la moción presentada por el asambleísta César Carrión para que se proceda a elaborar el informe de esta convención internacional. Muchísimas gracias, señorita secretaria. Una vez que se ha agotado los puntos del orden del día, por favor, señorita secretaria, tome nota que clausuramos esta sesión, sin antes agradecer mucho nuevamente a la doctora Alejandra Cárdenas por su comparecencia, por su gran aporte, porque creo que indudablemente nos está aclarando muchas de las dudas que tenemos, y de presentarse durante la elaboración del informe algo, pues me voy a permitir volverla a molestar, lo mismo que al embajador Gonzalo Salvador. Muchas gracias por estar presente. Muy buenas tardes. Gracias a todos. Señorita secretaria. Siendo las 16:30, se toma nota, señor presidente, de la clausura de esta sesión. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Fabricio, buenas tardes con todo. Una excelente tarde. Gracias. Lo mismo, amigos. Buenas tardes. Pórtense bien. Saludos, Denis Marín. Hasta luego. Saludos. Saludos, saludos. Gracias. Buenas tardes con todos y todas. Presidente, una consultita. ¿Qué número de sesión fue este? Ya salió. La 57, señor asambleísta. Muchas gracias.